Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Me permito presentarles nuestro video taller número 4. Para esta ocasión vamos a tratar el tema de la depresión. Me permito dividir esta sesión en dos partes. La primera va a tratar acerca de una reflexión acerca del concepto de la depresión basada en la obra de Andrew Solomon, la que ya habíamos hablado antes que íbamos a usar para este taller. La segunda parte va a tratar de la enseñanza de la técnica del trenzado guayú, un trenzado en el cual vamos a utilizar nuestra pierna para poderlo llevar a cabo. Acuérdense, y quería remarcarlo esta vez, que digámoslo así, nuestras enseñanzas técnicas están basadas en el tejido circular. Acuérdense que tanto el ejercicio en macramé, el que ya vienen realizando, el que les enseñé en el primer módulo, como este y el tercero, que va a ser el anillado guane, son todos circulares. Esto con el fin de aprender a tejer y pensar, ya que yo creo firmemente que el tejido circular y el pensamiento están correlacionados de una forma esencial. Así, para esta primera entrega los voy a invitar a escuchar la reflexión acerca de el concepto de la depresión en la obra de Andrew Solomon. Vamos a ver una pequeña introducción, quién es el autor, cómo trabajó, cuál es su método, qué conceptos va a usar y, digámoslo así, una panorámica general de lo que vamos a tratar en este módulo. Espero les guste y pues la disfruten. La saponina, eso es buenísimo, ¿no? Para lavar ropa, creo. Vamos a empezar con el concepto de la depresión. Para ello me tomo la molestia de presentar a nuestro autor, Andrew Solomon. Solomon es un escritor estadounidense nacido en Nueva York en 1963. Ha escrito sobre varios temas. Algunos de ellos son la depresión, los artistas soviéticos, el renacimiento cultural de Afganistán, la política libia y la cultura sorda. Además de ello, su libro El demonio de la depresión fue ganador de un premio internacional en 2001, además de ser finalista en el premio Pulitzer en 2002. The Times lo considera uno de los mejores 100 libros de la década. Además de ello, Solomon ha sido profesor en varias universidades estadounidenses e invitado en universidades europeas. Él ha pasado por la Universidad de Columbia, la Universidad de Cornell y la Universidad de Yale como profesor de psicología clínica o psiquiatría. Sin más preámbulo, vamos a empezar con nuestro material de trabajo llamado El demonio de la depresión de Andrew Solomon. Como en toda buena clase de filosofía, vamos a empezar por el título. El demonio de la depresión es la traducción que se hizo del inglés al español. Ahora bien, y esto quiero remarcarlo, hay una gran diferencia entre el original y sus traducciones. El original dice así, A Noonday Demon, que eso más o menos al español quedaría como el demonio del mediodía. El demonio del mediodía es el gran chiste o la clave que quiere darnos Solomon para entrar en su obra. Yo acá se las voy a explicar de manera breve, pero para los que quieran leer el libro, ya sea físicamente o por tienda virtual, que lo consigan, pues se van a dar cuenta, una vez leído y vuelto a leer, cuál es el chiste del libro. Es este.
El demonio del mediodía. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, la depresión es el demonio del mediodía. Como bien sabemos, las enfermedades mentales llevan a los seres humanos a una sinrazón. Y esto con dos ejemplos que les voy a poner. La esquizofrenia por un lado y el Alzheimer por el otro. Estas dos enfermedades van a llevar a sus enfermos a unas tinieblas, digámoslo así, más oscuras. A unas tinieblas. Estas dos enfermedades van a llevar a sus pacientes o a sus enfermos a unos límites, digámoslo así, que cruzan la oscuridad más oscura que nos podamos imaginar. Por eso se les llaman las enfermedades de la medianoche, o Solomon usa esa metáfora para describirlas en su obra. Ahora bien, si estas enfermedades nos van a llevar a una sinrazón y a una oscuridad casi infinita de nuestras propias vidas, es porque cuando somos, o mejor dicho, cuando padecemos estas enfermedades no vamos a ser conscientes de nosotros mismos. Nuestra conciencia va a tender a desaparecer, tanto para el esquizofrénico que pierde la noción de quién es él, como el que sufre Alzheimer que pierde la noción de su propia historia. Todo esto al final de su vida los va a sumir en unas tinieblas muy espesas, muy oscuras, donde ellos mismos no van a poder, digámoslo así, responder ante tal adversidad. Y van a ser otros los que van a tener que cuidarlos. Ahora bien, Solomon quiere matizar y contrastar esto con la depresión, llamándola el demonio del mediodía. Ustedes ya más o menos sospecharán por qué. La depresión es una enfermedad especial en el sentido de que somos conscientes de ella y a medida que somos más conscientes de ella, más deprimidos nos sentimos. Ese es el gran chiste que Solomon nos quiere contar acerca de la depresión y de por qué la depresión es el demonio del mediodía y por qué este demonio es mucho más letal en cierto sentido y mucho más abrumador que los de la medianoche. Yo, pues, por ejemplo, podría olvidarme de mí mismo o también olvidar mi propio pasado y no darme cuenta de ello. Pero el que está deprimido o el que sufre la depresión va a ser más consciente y va a recordar cada vez más quién es y de dónde viene y por eso es que está sufriendo. Entonces, por ello es que la depresión es una enfermedad, digámoslo así, tan especial y tan fuerte. Porque a medida que soy consciente de ella, ella se fortalece. Ahora bien, vamos a pasar a la dedicatoria que hace Solomon de su libro, y es la siguiente: a mi Padre, que me dio la vida no una, sino 2 veces. Esta dedicatoria también es otra clave para entrar al libro, y es la siguiente: para nosotros resistir a este demonio del mediodía, a esta conciencia, digámoslo así, totalizante de una enfermedad que nos consume día a día, una resistencia a ello es el amor. Y el amor no entendido, pues, como la gran mayoría lo entendemos sexualmente, sino el amor de un ser querido. En este caso, para Solomon fue su padre. Su padre que no le dio la vida una vez, sino 2, cuando lo ayudó en ciertos episodios de una depresión muy grave que tuvo Solomon y estuvo a punto de morir, de suicidarse. En ese momento es cuando entran los seres amados y nos salvan. El amor es un, digámoslo así, colchón donde vamos a poder solventar mejor nuestra enfermedad, la depresión. Ahora bien, vamos a pasar a la cápite del libro, que es una cita del escritor Mikhail Bulgakov, un escritor ruso
que primero fue médico y desde 1919 deja su carrera y empieza a escribir literatura, se escribe una obra teatral llamada La Guardia Blanca, claro, criticando el estalinismo de los años 50 en su país. Ahora bien, su cita o el acápite dice así: todo pasa, el sufrimiento, el dolor, la sangre, el hambre, la peste. También la espada pasará, pero cuando las sombras de nuestra presencia y nuestros hechos se hayan borrado de la faz de la tierra, las estrellas permanecerán. No hay hombre que no sepa esto. ¿Por qué entonces no volver nuestra mirada hacia las estrellas? ¿Por qué? Seguimos con el método que nos propone Solomon para leer su libro. Este libro más o menos duró 5 años escribiéndose, de 1996 más o menos al 2001. En esos 5 años, Solomon recolecta una serie de testimonios reales con la intención de atacar el estigma social que la misma depresión produce en sus enfermos y en los que no lo están. Esto en el mundo occidental y el resto del planeta Tierra. Es decir, Solomon a lo largo de su obra va a hacer una diferencia y va a tener un capítulo especial para ello, una diferencia grande entre el mundo occidental y el tercer mundo. Cómo se concibe la depresión en Estados Unidos, en Europa, y cómo se concibe la depresión en América Latina, en África, en Indonesia, etc. Hay una gran diferencia, vamos a verlo, después la vamos a ver. Entonces, el método va a ser el contar la propia historia sin intervenciones ni omisiones. Solomon no le va a meter mano a estos testimonios que él recolecta y los va a tratar de presentar con coherencia, simplemente eso. Él de lo que se va a encargar es de la literatura de esos testimonios. Entonces, Solomon es un recolector de historias de pacientes y amigos. También un tercer grupo de voluntarios anónimos. Gente que le empieza a escribir cartas a lo largo de estos años y le empiezan a revelar o a contar todas sus historias a partir de su propia enfermedad, la depresión, en diferentes puntos del planeta Tierra. Esto hace que esta obra pues sea tan rica en experiencias y en relatos de distintos lugares y momentos. Solomon nos cuenta que desde un artículo sobre la depresión para el The New Yorker, que fue publicado en 1998, pues se inicia una amplia correspondencia con las personas que le escribieron de sus experiencias con la depresión. Y este libro empieza a alimentarse. Ustedes ven que es bien gordito, ¿no? Bueno, 5 años escribiendo un libro, pues lleva mucho trabajo y mucha investigación. Además, que Solomon no solo se dedicaba a esto, también tenía que rendir cuentas a las universidades como profesor, a las editoriales como escritor, tenía que rendir cuentas a su familia y también rendirle cuentas a su propia enfermedad, la depresión. Entonces, este libro se ha escrito con, como él dice, lágrimas y sangre. El tema se prestó entonces para la acumulación de esas experiencias y esos secretos. Lo que faltaba, nos dice Solomon, era una síntesis. Por ello, dice en una parte del libro, la ciencia, la filosofía, el derecho, la psicología, la literatura, el arte, la historia y muchas otras disciplinas se han ocupado, cada una por su lado, de las causas de la depresión. Y esto es un punto fuerte de Solomon. Él nos habla de que la depresión es la enfermedad más común del planeta Tierra. Si bien es muy fuerte, es muy común de encontrarla en
en todo lado, en muchas partes del mundo y en muchas épocas también. Además de ello, pues las disciplinas occidentales, como ya las nombré, se han dado, digamos, a la tarea de encontrar las causas por diversas razones de esta enfermedad. Unas causas psicológicas, unas causas filosóficas, unas causas históricas. Cada disciplina, digamos, tiene algo que decir sobre esta enfermedad. Y eso es un punto clave que nos quiere, digamos, remarcar Solomon. Esta enfermedad es de uso público, por así decirlo. Así, la meta de este libro es alcanzar dos cosas. Primero, la empatía, es decir, en la relación entre Solomon y sus correspondientes o aquellos que le mandan su historia o su testimonio para poder ser contado acá. Y segundo, darle un orden a todos esos testimonios y a todas esas historias. Ese sí es el trabajo de Solomon como escritor. Dar orden a partir de la escritura a una lista de testimonios, de historias, de mensajes, de dolores, etcétera. Son cosas que él tiene que manejar y de las cuales se tiene que cargar él mismo, siendo él depresivo, para poder lograr esta obra. Aquí hay una aclaración que nos quiere hacer Solomon acerca pues de su papel como escritor de este libro. Debo aclarar que no soy médico ni psicólogo y mucho menos filósofo. Este es un libro absolutamente personal y no debe juzgarse de otro modo porque no es más que eso. Aunque he propuesto explicaciones e interpretaciones de ideas complejas, el libro no tiene la pretensión de ofrecer un tratamiento a quienes padecen depresión. Podemos notar que el mensaje es claro y sincero. Él no se va a poner a escribir un tratado sobre la depresión, es decir, un tratado psiquiátrico sobre la depresión, ni mucho menos un manual de cómo autoayudarse cuando se tiene la enfermedad. Esto, dice él, es imposible de llevar a cabo por un lado y por otro. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Por un lado, porque, digamos, la jerga especializada y profesional de la psiquiatría y la psicología clínica no logran dar sustento a esa comprensión que busca el que está enfermo de la depresión. Y por otro, los manuales de autoayuda lo único que hacen es engañar a la gente a partir de ventas editoriales y bestseller para poder pues industrializar o comercializar los mismos libros que autores pretenden escribir. Solomon no tiene los pies ni en un lado ni en otro. Él está parado más o menos en este centro que quiere demarcar y darnos así a conocer una experiencia literaria que él va a producir a partir de ese tema, la depresión. Si nos ayuda o no, pues no es su culpa. Él no nos está prometiendo eso. Por eso les digo, y por eso la sesión pasada hablamos del autodidactismo. El autodidactismo va a ser el trabajo propio, el trabajo duro que vamos a llevar a cabo para poder, digámoslo así, por medio del esfuerzo, entrar en una obra, entrar a comprender, a conocer, a descubrir el mundo. Se han utilizado para esta obra datos estadísticos completos y actualizados. Esto, pues, por obvias razones, Solomon es profesor de psiquiatría clínica en más de 3 universidades de Estados Unidos y pues tiene que rendir cuentas de la investigación actual en estos campos. Ahora bien, él mismo, sabiendo esto, nos dice, pero estas estadísticas no quieren decir que sean verdad. ¿Por qué? Vamos a verlo un poquito más adelante. Los números mienten. Solo desde el punto en el que se mire, es decir, desde el punto en que se mire la estadística o el dato, se puede argumentar o afirmar algo de la enfermedad. Entonces, por ello, basarse en estos datos y estas estadísticas solamente es un grave error. Por eso, él nos dice,
Mi experiencia me ha demostrado que los números desnudos mienten, pues las cuestiones que describen no se pueden definir con tanta claridad. La afirmación más precisa que puede formularse, y esto es importante, acerca de la frecuencia de la depresión es que ocurre a menudo y directa o indirectamente afecta a la vida de todo el mundo. Esto tiene que ver con que el que sufre la depresión no solo la sufre él, sino que la van a sufrir también los que están alrededor. Su ecosistema, por así decirlo, se va a ver afectado por esa depresión. La depresión, lo vamos a ver con el tiempo, es como una planta sin raíces, una enredadera que va a sumir al árbol en un ahogamiento y lo va a asfixiar, va a llegar a asfixiarlo hasta el punto en que pues no va a dejar ni una hoja respirando. Este es el punto. La depresión es algo tan extendido en el planeta Tierra y tan común que hacemos ojos ciegos a ella y creemos que es simple tristeza o melancolía. Otra advertencia que nos hace nuestro autor acerca de su obra. Nos dice, he escrito con imparcialidad sobre la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque, pues, como bien sabemos todos, hay teorías que dicen que la industria farmacéutica engaña al mundo y vende simplemente placebos para, pues eso, ganar mucho dinero y no dar nada a cambio. Esto lo va a matizar un poco Solomon porque pues su propio padre viene de esa industria y trabaja en ella. Él digamos tiene una experiencia más cercana de esto en Estados Unidos y él nos cuenta, la industria farmacéutica no es totalmente capitalista, pero tampoco es totalmente idealista. Hay personas que sí quieren hacer dinero, pero también quieren ayudar a la gente enferma de ciertos estigmas psicológicos o psiquiátricos. Esto no es del todo cierto, siempre hay un justo medio, y en este justo medio se quiere parar Solomon para poder hablar de esta industria farmacéutica a lo largo de su obra. Él nos va a decir, o va a llegar a decir, que la enfermedad de la depresión, en este caso concreto, no se puede llevar con solo farmacéuticos, con solo fármacos, ni tampoco con solo terapias sin fármacos. Es decir, se complementan, requieren la una y la otra para poder llevar a cabo esa curación, entre comillas. Entonces, mal que bien, esta industria farmacéutica nos ha ayudado, dice Solomon, a combatir la depresión y hace parte de la historia que nos quiere contar en este libro. Ahora bien, este libro, nos dice Solomon, no es una catarsis, no es una autoayuda que él mismo quiere hacer con su propia enfermedad. Dice, no busco curarme escribiendo este libro. Más bien, cito, escribir sobre la depresión es doloroso y triste, una actividad solitaria que implica enormes tensiones. Vemos que no es un paseo el escribir este libro para él, sino algo más bien doloroso y que agudiza su propia enfermedad. Él a lo largo de estos 5 años tuvo que sufrir varios episodios o varios picos de su depresión, en donde casi bota por la borda este proyecto, pero solo lo motivó una cosa, y esa cosa no era su propio ombligo, no era su propia enfermedad, no quería ayudarse él mismo escribiendo esto. Más bien, hay una idea de utilidad para los otros. Él se dijo a sí mismo, yo quiero de alguna u otra forma compartir mi testimonio y también recolectar testimonios de otros y poder así ayudar
a los que vayan a leer este libro con su propia enfermedad. No les voy a prometer, ni mucho menos jurar que se van a curar cuando lean este libro, porque no es ni un estudio psicológico o psiquiátrico de envergadura, ni tampoco es un manual de autoayuda. Simplemente es una obra literaria. Y en ese sentido nos va a ayudar, como nos ayuda, yo creo que a muchos de ustedes los ha ayudado leer una buena novela, tener cerca a Dostoyevsky, Tolstoy, Kafka, no sé, de los que se puedan acordar, o los que vimos la sesión pasada, Cortázar, García Márquez, Octavio Paz. Hay libros en la vida de los hombres, de los seres humanos, que ha salvado vidas. Y a esos libros es a los que se refiere Solomon a lo largo de su obra. Y este es uno de esos libros, de un gran libro que puede salvar vidas en ese sentido. Entonces, por eso dice que pues este libro no tiene una intención de esa índole, sino una intención literaria, y no pertenece o no quiere hacer parte de una terapia personal que él se haya inventado. No es nada de eso. Dice así: comencé escribiendo acerca de mi depresión, luego acerca de depresiones similares padecidas por otras personas. Después pasé a formas de depresión diferentes y terminé ocupándome de la depresión en contextos completamente distintos. Notamos que en esta, digámoslo así, escalada de la obra literaria, que empezó por digámoslo así, un cuento personal, una experiencia que él mismo quería de alguna u otra forma contar, y empezó a sumarse más gente, amigos, conocidos en la universidad, en el trabajo, en la casa, y así poco a poco, y a medida que iba publicando artículos, más gente en el mundo empezó a escribirle que no lo conocían, y empezó a sumar más experiencias y a darse cuenta al final que la depresión cunde el mundo, es decir, está en todas partes del planeta, pero se presenta y se interpreta de diversas maneras en cada punto del mismo. Entonces, por eso al final nos dice que va a encontrarse con que la depresión está en contextos totalmente disímiles, diferentísimos de los que él vive en el occidente de Norteamérica, de Estados Unidos, en este caso concreto. Por eso, y más adelante en su obra, y a los que pues vayan a leer esto y vayan a esforzarse por leerlo, van a notar que una cosa es la depresión en el mundo occidental, tal cual lo entendemos, y otra muy diferente en el tercer mundo, al cual pues nosotros pertenecemos. Y pues esta experiencia de la depresión en el tercer mundo es totalmente distinta. Aquí no es concebida, digámoslo así, como una enfermedad catalogada clínicamente o estudiada o investigada por los campos científicos acordes a ello, sino que simplemente se va a tomar como tristeza, como dejadez, como simple languidez de espíritu, podemos decirlo, como melancolía. Algo que pasaba igual, pero hace 5 siglos en la Europa renacentista, en la Europa de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel. Allá se hablaba de la melancolía y habían uno que otros tipos o filósofos que empezaron a estudiar el tema y a darse cuenta que la tristeza o la melancolía era una fuerza que hacía que el arte pues pudiera desarrollarse, pudiera producirse en el mundo de la Europa de la época, en el Renacimiento, más que todo. Solo que para la época, en el siglo XV europeo, la melancolía era pues eso, simplemente melancolía, tristeza, apatía, etc. Era algo que se podía, digamos, decidir tener o no. Nosotros 5 siglos después seguimos con la misma idea de que la depresión es simple melancolía, es simple tristeza, y no le damos esa seriedad y no le damos ese puesto, digámoslo así, clínico
que en el mundo occidental, es decir, en Europa y en Estados Unidos, sí tiene y sí de una u otra forma se combate. Esto claro, con matices, porque la depresión, ya sea en Suecia o en Camboya, pues tiene un estigma social. Y lo vamos a ver más adelante, ya veremos cuál es ese estigma. Una partecita de ese estigma es el que les acabo de contar, el de concebirla simplemente como una tristeza pasajera. Solomon sabe que no es así y sabe que esta enfermedad tiene pues una complejidad mucho, mucho mayor. Bien, quería terminar pues con esta cita larga del libro para dar a entender que una cosa es la enfermedad en un punto y otra cosa es la misma enfermedad en otro punto del planeta Tierra. Y esto tiene que ver es con los puntos de vista o las perspectivas que los seres humanos tienen de las cosas, de por sí, pues, naturalmente. Dice así la cita: bajo diferentes nombres y apariencias, la depresión es y ha sido siempre ubicua, es decir, que está en todos lados, por razones bioquímicas y sociales. Este libro intenta capturar la amplitud geográfica y temporal de la depresión, así como sus alcances. Si a veces parece una dolencia privada y exclusiva de las clases medias del occidente moderno, es porque en esta comunidad estamos adquiriendo rápidamente una novedosa sofisticación que nos permite reconocerla, nombrarla, tratarla y aceptarla, y no porque tengamos derechos especiales para padecerla. Ningún libro puede captar la verdadera dimensión del sufrimiento humano, y yo creo que ningún ser humano puede captar el sufrimiento de otro. Sin embargo, yo espero que el hecho de señalar esa dimensión ayude a liberar a algunos de los hombres y mujeres que sufren de depresión. Nunca podremos eliminar del todo la desdicha, y el hecho de que logremos aliviar la depresión no nos asegura la felicidad. Pero abrigo la esperanza de que la información contenida en esta obra ayude a algunas personas a aliviar en parte su padecimiento. Esta parte pues nos resume muy bien lo que vimos hasta hoy, en el sentido de la promesa que nos hace Solomon y de lo que ha hecho con su obra. Vemos que fue una recolección de narraciones propias que fue aumentando, se hizo más grande gracias a sus amigos, a sus conocidos, a sus seres queridos y después más ampliamente al planeta Tierra. Mucha gente de varios lugares empezó a escribirse con él y a contar pues sus testimonios. A partir de esta recolección se hizo un orden, es decir, se escribió una obra, eso se llama literatura, y Solomon le da sentido a esos relatos, a esos testimonios, y nos promete que el libro, en devolución o en tributo, va a querer ayudar a otros que sufren la misma depresión, pero sin prometerles curación, o paraísos, o utopías, o cosas que solo a los especialistas y profesionales les incumben, a altos investigadores o doctores que trabajan en las clínicas y pues tienen que paliar y ver a sus pacientes día a día para poderlos curar. Yo les propongo, y Solomon les propone, que hay un cierto tipo de terapia pobre, y creo que esto está marcado en el proyecto, en nuestro taller terapéutico. De lo que se trata es de proporcionarles a ustedes una manera, digámoslo así, propia para poder enfrentar esta enfermedad, enfrentar la depresión.
Espero realmente que les haya podido gustar la reflexión y hayan quedado con las preguntas indicadas para poder desarrollarlas de aquí en adelante en sus propias vidas. Y ayudados también pues de las técnicas que les estoy enseñando de tejido circular. Todo esto como, digámoslo así, un gran programa para poder aprender cierto conjunto de técnicas que nos van a ayudar a pensar a partir del tejido, rescatando más concretamente esa parte de la meditación latinoamericana o precolombina, como me gustaría mejor llamarlo. Ahora bien, para que ustedes sepan a partir de este concepto de la depresión qué hacer esta siguiente semana, vamos a seguir escuchando, como les he venido repitiendo, la Maliconia de Beethoven, mientras tanto con la técnica del macramé tubular, y ir pensando a partir de este ejercicio que ya llevamos haciendo más o menos 3 semanas, una lista de palabras. Vamos a empezar a pensar y a recordar esas palabras que nos marcaron en la vida. Palabras buenas, palabras malas, palabras feas, palabras bellas, cualquier tipo de palabra, y la vamos a ir anotando en una libretica o en una hoja de papel y vamos a hacer una lista sin importar el número de esas palabras. Para luego, y esto es también un ejercicio que yo propongo en el proyecto del taller, para memorizarlas. Una vez las memoricemos, tejiendo, vamos a poder liberar un poco, digámoslo así, nuestra mente y vamos a empezar a usarla mientras tejemos. Bien, solo me queda por decirles lo siguiente. Por favor, compartan este video con sus seres queridos. Somos parte de Bienestar Institucional de la Universidad Libre y estamos comprometidos con nuestra comunidad y sus familiares, sus amigos, sus seres cercanos, para poder, digamos, difundir el mensaje debido a la situación actual y poder seguir dando bienestar. Con ese sentido y con esa consigna, pues quisiera que al final de este video, abajo en la descripción yo les dejo el enlace para que lo pinchen y me puedan registrar sus datos en el formato que la Universidad Libre pues nos manda para que ustedes lo actualicen. Cada video, cada sesión, y así puedan pues Bienestar Institucional formar sus bases de datos. Muchas gracias y espero que les vaya muy bien en esta semana y nos veremos en el número 5, en el video número 5, con la técnica del trenzado guayú y el uso de la pierna para poder continuar con lo trazado en este proyecto. Cuídense mucho.